en el caso que quisiera hablar del cronograma. Claro, ya con los alumnos cuando estén conectados como que al final de la clase, ¿no? Porque ahorita como que ellos todavía no están conectados. Ya puedes sí. empezar, son las 2 en punto, ya todo está listo, todo Sí. está filmando. Y estamos filmando la clase de hoy, 10 de diciembre de 2020, en el curso de lecturas literarias latinoamericanas, que como su nombre lo indica explícitamente, es un curso en el cual recorremos las literaturas hispanoamericanas, hablemos en plural, leyendo textos que corresponden a esta vasta producción hecha principalmente en lengua española y que está adscrita a una de las muchas literaturas que también con el criterio del Estado, de la nación, qué sé yo, cada una de ellas se estudia de manera particular, es decir, en el Perú se estudia la literatura peruana como propia, ¿no? Pero si yo estudio la literatura chilena o la nicaragüense o la de otro país, la voy a estudiar sin duda desde la perspectiva de mi punto de vista. Desde el punto de vista, la voy a estudiar en buena cuenta como una literatura extranjera, aunque sea hecha en la misma lengua española. Y esto porque cada literatura implica una tradición, implica un pasado, implica voces, implica un estilo, una identidad. También la literatura es una forma de identidad. Bueno, seguimos trabajando con las diferentes formas poéticas que habíamos elegido como material de trabajo que va a concluir en la elaboración de un trabajo de comparación entre por lo menos 2 poemas de 2 autores diferentes respecto de estas 3 categorías con las cuales nos hemos permitido proponer una antología. Una antología, como sabemos, es una selección, se le llama también florilegio, se le llama también selección. Finalmente todos no conocemos absolutamente toda una literatura, sino selecciones de ella en sus diferentes clasificaciones, que son o los géneros literarios o las especies literarias y algunos otros criterios de carácter formal. Siempre he insistido en la importancia de esta forma con la cual estamos trabajando, mejor dicho, con la forma de formas poéticas con la cual comenzamos a trabajar con el poema Televidente, que dio para un análisis bastante exhaustivo. Justamente lo que me llamó la atención en ese poema de Oscar Hahn es justo la forma, esa forma de poema construido en base a pareados, es decir, a estrofas de solamente 2 versos, son 1, 2, 3 y 4 estrofas, ¿no? Algo que suele darse. Esa es la forma que eligió, exactamente para no equivocarme, que tengo una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, 4 estrofas, 4 estrofas, nada más, ¿no? 4 por 2, 8 versos, o sea, una forma bastante breve, pero en cuanto al contenido, ya hemos visto que esta forma poética implica una crítica a una visión del mundo, implica una crítica a la cultura consumista, implica una crítica al propio emisor, al propio yo poético, es decir, tiene un contenido extraordinario porque en formas breves cada término, cada expresión, cada palabra, cada verso tiene una gran connotación. Es lo que conversábamos en la clase anterior acerca de la palabra Campbell, ¿no? Que es
marca de una sopa muy común en Estados Unidos. Ahora, también por implicación y tomando en cuenta aspectos de carácter biográfico que también son pertinentes, ¿no? Podríamos comprobar pues que este yo poético, este hablante lírico, es probablemente, como lo es el autor, un hombre de dos mundos, es decir, un hombre cuya vida ha transcurrido entre Chile, de donde él es natural, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, es escritor reconocido en su propia tradición chilena, pero a la vez es un hombre que ha ejercido la docencia, ha vivido muchos años en universidades norteamericanas trabajando como investigador, como profesor, como experto conferencista, y precisamente este poema, alusivo a eso, a su condición de televidente, ¿no? Es algo novedoso. Desde el propio título, lo de televidente es un rol nuevo, es un rol que corresponde al siglo XX, no antes. Antes del siglo XX no existía simplemente televidentes. Ahora, también quería yo comentarles, antes de continuar con el poema, que también corresponde a otra forma poética, aunque este poema ya lo conocemos y es breve, pero lo he puesto por su calidad, es que las formas poéticas, ¿no?, en realidad pueden ser tanto o más revolucionarias que el uso de ellas determina, por ejemplo, los cambios en la evolución de un determinado poeta. Es decir, en el caso de Vallejo, en Los Heraldos Negros, usa formas modernistas o posmodernistas. De pronto irrumpe Trilce y allí tenemos otras formas. El empleo, por ejemplo, de títulos en números romanos para los poemas implica otro tono, otra actitud, otras formas, implica experimentaciones en el plano formal, incluso de la palabra, cuando crea esa palabra o estrendo mudo, pero al revés, ¿no? Es decir, el trabajo con la forma es el trabajo en el fondo más importante, que parte de una visión especial, de una necesidad de cambio que siente el poeta. A propósito de ello, yo quería ponerles como otro ejemplo más, porque la vez pasada hemos hablado también de que hay formas y formas, y que hay formas poéticas que son intraducibles o que se identifican tanto con un autor que ya difícilmente otro puede competir con él. Es el caso de Décimas de Nicomedes Santa Cruz. ¿Quién puede competir, por favor, con esa forma poética? Porque no es solo la forma poética, sino la actitud, hasta el tono, ¿no? Porque allí, por ejemplo, en ese tipo de poesía es muy importante la oralidad, pero cierto tipo de oralidad que Nicomedes Santa Cruz ha logrado imponer con su voz imponente, con su voz de afrodescendiente, con la entonación, con el estilo intransferible con que él escribe, con que él crea sus poemas. Eso también está en la voz de su hermana, ¿no? Pero las renovaciones por el lado de las formas poéticas en sí mismas pueden obedecer a otros factores. Es decir, no siempre el cambio de formas poéticas significa que el poeta está inventando una forma que no existía o está innovando, como es el caso de Vallejo en Trilce o en Poemas Humanos. No. La forma poética también puede resultar novedosa para el lector o inusitada, porque el poeta de pronto, al crear su poesía y por motivaciones profundas, ha optado por
recrear una forma ya existente, ha traído del pasado. Es otra posibilidad, por favor. En la literatura uno puede traer una forma poética del pasado, hacerla presente, reactualizarla, pero además puedo yo incorporar a esa forma poética expresiones de mi presente, de mi actualidad, y cuando digo ello, también me refiero a una suma de posibilidades, porque podría yo incorporar dentro de esas formas poéticas que están vigentes, formas poéticas cultas o populares. Podría incorporar formas donde emplee el lenguaje estándar o donde emplee, por ejemplo, algún idiolecto o ciertas expresiones que pueden corresponder a una forma. Pero finalmente también, bueno, finalmente es un decir, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar los poetas en su revolución con el lenguaje. También un poeta incorpora a veces en su poesía, que ya tiene elementos del pasado, de un pasado muy lejano, y luego incorpora elementos de la tradición del presente, pero en su forma coloquial, en su forma particular. Y además incorpora palabras, expresiones o actitudes o elementos que corresponden diríamos, a otra cultura, o incorpora, por ejemplo, palabras del inglés. Lo tenemos en el caso de muchos poetas, Antonio Cisneros entre ellos, y otros más, que a veces incorporan plenamente, o César Moro, que simplemente decidió escribir en francés, y nosotros lo consideramos parte de la literatura peruana, pero para ello ha sido necesario traducir del francés al español. El caso que yo quiero mencionarles, y lo trabajaremos específicamente cuando veamos textos de crítica literaria, es el caso particular de el poeta Carlos Germán Belli, ¿no?, a quien todos conocemos, todos respetamos, porque es quizá uno de los grandes poetas vivos de la generación del 50, junto con la poeta, ¿cómo se llama la poeta de 50 que tú estudias? Elvira Ordóñez. Claro, Elvira Ordóñez es otra poeta que también tiene una extraordinaria obra lírica, no es tan conocida, pero debería serlo más, y Elvira Ordóñez, integrante de la misma generación de Carlos Germán Belli, también dentro de su forma es innovadora. Entonces, ¿qué hace don Carlos Germán Belli en esta combinación, o podríamos decir, exagerando un poco, dentro de esta confusión, de algo que revoluciona la mente del lector y lo lleva a pensar que quizá el poeta ha incurrido en una errónea visión de las cosas? No es así. Todo responde a una lógica, todo responde a una época, a una situación. Y vean ustedes, solo quiero ponerles como ejemplo un poema que cita precisamente Oscar Hahn, que es también un gran crítico literario, y estudiaremos este texto porque recuerdo haberlo estudiado en un curso anterior y ahí resultó también muy pertinente el emplear este poema, ¿no? Entonces, ustedes que son alumnos de la especialidad conocen la poesía de Carlos Germán Belli. Es una poesía insular en el sentido en que, aunque generacionalmente él es de la misma promoción de Romualdo, de la promoción de Washington Delgado y de Pablo Guevara, etc., su estilo es insular, es
incomparable. ¿Y por qué razón? Porque precisamente ha logrado plasmar una visión del mundo, una forma poética que solo se explica, solo se llega a entender cuando de alguna forma uno toma en cuenta la vida del poeta, su experiencia vital, lo que ha sido su historia personal, no en el sentido de un simplemente detalle insignificante, sino en lo que ha sido un elemento fundamental de su vida, ¿no? Y ustedes, que son atentos lectores de la poesía de los poetas peruanos, quizá luego puedan proponer un ejemplo. Otro más en este momento no recuerdo, pero quizá lo haga luego de escuchar la poesía de Carlos Germán Belli, ¿no? Y a propósito de ello también quiero mencionar el concepto de anonimato, porque podría ser también que algunas formas poéticas se emplearon porque en su momento eran prohibidas, ¿no? Bueno, vuelvo al poeta de Carlos Germán Belli citado en ese libro de Oscar Hahn. Es un poema entonces que comienza de este modo, ¿no? El título no está incluido aquí, pero dice, ahora leo al poeta, a Carlos Germán Belli, dice: papá, mamá, para que yo, Pocho y Mario sigamos todo el tiempo en el linaje humano, ¿cuánto luchasteis vosotros, a pesar de los bajos salarios del Perú? Y tras de tanto tan solo me digo, venid muerte, para que yo abandone este linaje humano y nunca vuelva a él, y de entre otros linajes escoja al fin una faz de risco, una faz de olmo, una faz de búho, ¿no? Entonces es posible que en una primera lectura este poema me desconcierte, ¿no? Porque acá dice papá, mamá, para que yo, Pocho y Mario, etc., sigamos todo el tiempo en el linaje humano, ¿cuánto luchasteis vosotros? Es decir, desde el punto de vista de lo que hemos llamado el tipo de poesía según la función predominante, estamos ante un poema persuasivo, ante un poema dirigido a los padres del hablante lírico, ¿no? Bueno, entonces ese es un ejemplo. Ahora, lo que usa aquí Belli es una forma que viene del pasado, ¿no? Viene del neoclasicismo, viene del barroco, pero al lado de eso, en otros poemas, él habla, por ejemplo, combina elementos del pasado y del presente, en su libro O Hada Cibernética, por ejemplo, ¿no? Entonces quería que tomen en cuenta este detalle de cómo las formas poéticas en realidad pueden resultar sorprendentes, quizá porque en algunos casos, diríamos, proceden de formas que el poeta de pronto ha tomado de una tradición anterior, que podría ser también quizá el caso de Martín Adán, o en fin, cualquier poeta, ¿no?, tiene esa opción. Los poetas son libres para usar formas poéticas diferentes. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte respecto de esto, de este ejemplo que acabo de poner, de cómo en pleno siglo XX o XXI, ¿no?, de pronto irrumpe en este poema una evocación, una invocación referida a la necesidad que han tenido
los padres del hablante lírico de luchar extremadamente para que los tres hermanos mencionados, que son Pocho, Mario y yo, dice, mantengamos el linaje humano. Qué hermosa palabra. A veces en vez de decir la condición humana, deberíamos decir el linaje humano. Somos del linaje humano. No sé si hay algún comentario, no sé si hay algo que se quiera agregar acerca de otro poeta que también se caracteriza por la innovación. Pero como ya les digo, ¿no? En muchos casos los estudios que hacemos los críticos, las diferenciaciones que hay en la poesía de un autor y los cambios que advertimos en la poesía de los autores dependen precisamente de situaciones históricas, de nuevos contextos. Es lo que ahora podría recordar con relación al poeta Alejandro Romualdo, ¿no? Que tiene un famoso poema que ustedes conozcan quizá, que se llama A otra cosa, ¿no? Entonces, A otra cosa, en el caso de Romualdo, es como una vuelta a la tuerca, es decir, cuando dice A otra cosa, es como si borrara todo lo que ha escrito antes, o ignorara lo que ha escrito antes, y de pronto a partir de allí comenzara a escribir de otra manera, ¿no? En fin, este campo es extraordinario, creo yo, y habría que tomar en cuenta pues la importancia de las formas poéticas, este constante diálogo de los poetas, porque ya que todo es finalmente forma en la poesía, en la literatura en general, esto lo veremos también en textos narrativos, ¿no? Bueno, y para completar esta idea y pedir alguna opinión, escuchar alguna opinión, quería decirles que en ciertas épocas, hemos estado conversando con la profesora Eliana, es como en ciertas épocas del pasado, por ejemplo, alguien ha irrumpido con una obra, ¿no? Y no le ha puesto nombre, ¿no? No le ha puesto, es el caso de algunas poetas coloniales peruanas, ¿no? Y probablemente la razón de fondo de no haber puesto nombre, su nombre, es porque en esa época no se veía bien que una dama le dirigiera un poema a un poeta, ¿no? Entonces prefirió mantenerse en el anonimato y la obra se publicó, es famosa, y los críticos literarios, los historiadores, qué sé yo, se han devanado los sesos, pero nunca han llegado totalmente a identificar el nombre verdadero que está detrás de ese simple anonimato, ¿no? Ese es el caso. También podría eso explicar el anonimato de Lazarillo de Tormes, obra famosísima, ¿no? Podemos decir que en ese caso también el poeta, en este caso el narrador, quiso esconder, porque claro, la historia era bastante indiscreta y él no quería mencionar nombres para no herir a estas personas, o quizá era un hombre poderoso también, que simple y llanamente se dio el lujo de prescindir, ¿no? Entonces eso es algo que quisiera destacar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que ha afirmado, algún ejemplo. Lo que quisiera es que se capte la importancia de este elemento, porque la literatura está hecha con palabras, y cada elemento, incluso a nivel de letras mínimas. Pensemos en el caso de Carlos Oquendo de Amat, que simple y llanamente innova completamente el concepto del libro y distribuye además de modo absolutamente
personal los versos en la página en blanco. Ahí tenemos otro ejemplo de cuán importante es verdaderamente el uso de la forma en sí misma en sus distintas posibilidades, ¿no? En sus distintos matices que ponen en cuestión a la tradición anterior, la enriquecen, ¿no? Y luego pueden dar lugar a nuevas formas, a nuevas respuestas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún detalle, quizá la señorita Mita quiera opinar algo al respecto. Sí, justo ¿Cómo no le escucho? A la mención del poeta, ¿no?, de Carlos Germán Belli. Estos días también estaba revisándolo. Qué bueno. En especial me estuvo impactando bastante estas propuestas, más que nada con respecto a la cibernética. Me quedé bastante meditando con respecto al poema. Me gustó, revisé rápido sus otros poemas y me di cuenta de que utiliza mucho esto de tocar temas contemporáneos con formas clásicas, ¿no? Entonces, con forma esta clásica, forma anacrónica, ¿no? es tan impactante, creo, porque varía con respecto a lo que normalmente se va produciendo en tanto a lo poético actualmente, ¿no? Claro. Y eso fue lo que bastante me impactó, la forma como su estilo, ¿no? Su estilo... Inconfundible, ¿no? Inconfundible. Claro, ese sería el adjetivo correcto. Sí, y justamente eso hace de él un gran poeta, porque no es solo la forma en sí, no es solo el uso de las formas anticuadas al lado de las modernas, sino esa capacidad que tiene para plasmar. Por eso Oscar Hahn, en ese artículo que ustedes van a leer, o que usted haya leído, de Oscar Hahn, que se llama Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú, ¿no? Es un artículo maravilloso donde alude precisamente al hecho de que durante muchos años Carlos Germán Belli trabajó de amanuense, ¿no? Es decir, amanuense es aquella persona cuya tarea es escribir, por ejemplo, durante una sesión hay alguien que va escribiendo el acta respectiva, que luego se va a corregir, que luego se va a revisar, o en el Congreso igualmente. El amanuense yo creo que está vigente, quizá ahora puede usar la taquigrafía, o quizá puede grabar, y luego, pero en todo caso sí está presente. Es una forma válida del ejercicio poético, pero del ejercicio escrito. Pero en general lo que podríamos decir es que el amanuense como oficio, como actividad, gana poco. Por eso se refiere también en este poema que he leído a los bajos sueldos del Perú, ¿no? De manera que me gusta que usted también esté revisando este aspecto de la obra de Carlos Germán Belli, y a través de ello podamos disfrutar de ese tipo de poesía extraordinaria que de alguna manera permite romper la simetría o la linealidad, y de pronto el lector se ve ante un universo verbal donde lo antiguo, lo que ya no es sino parte del pasado, se mezcla con lo presente, con lo novedoso, con lo tecnológico, ¿no? Seguramente de esta situación que estamos viviendo ahora, bueno, de hecho ya se está notando en la narrativa, no sé si en la poesía, pero ya se está tomando, por ejemplo, esta pandemia que estamos padeciendo, está tomando como un motivo poético, ¿no? No siempre con buenos resultados, porque no se trata de tomar simplemente la temática en sí, sino ese punto de vista con que habría que combinarlo, ¿no? Así como Carlos Germán Belli ha acertado al mezclar así magistralmente lo pasado, lo pastoril, con lo tecnológico. En otros campos también había que ver con qué otro ejemplo, con qué otro elemento
sería válida una visión poética o narrativa o ensayística, tomando como referentes, tomando como componentes lo pandémico de estos tiempos y algún otro elemento, no sé si del pasado, del futuro, sabe Dios. Ahí están los retos para los poetas que siempre están al tanto de lo que ocurre. Muy buena intervención. Señor Santaria, ¿algo que agregar? ¿Algo que quiera comentar? Solo está presente la señorita Mita. Muy bien, seguimos adelante, señorita Mita, aprovechando esta antología, por favor, que usted debe tener a la mano. El último poema que leímos es Televidente, y a continuación, en esa misma página, hay un breve poema que sí me gustaría que usted le haga también un comentario, ¿no? Entonces, en ese poema, que ya lo hemos leído con motivo de otra clase, pero acá la forma es la que me gustaría, la forma incluso en lo fónico, quizá, ¿no? El poema simplemente dice: yo soy tu cama, tu suelo, soy tu huacal, en el que te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla. Y ahí termina, porque yo amo tu semilla y la guardo. Discúlpeme, en total tiene entonces, el poema tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poema de apenas 6 sílabas, y que sin embargo es tan diferente a aquellos otros poemas como la Sextina del Martín Fierro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la forma, ¿qué cabría destacar en este caso en el poema de Gioconda Belli, señorita Mita? ¿Qué diría usted como aventurando quizá una explicación o intentando una exégesis? Yo soy, ¿no? Este poema de Gioconda Belli, poeta a la que hemos ya leído en varios momentos, ¿no? Entonces, puede ser a nivel de figuras literarias, de comparaciones, de metáforas, en fin. ¿Qué le parece a usted desde ese punto de vista el logro que ha conseguido Gioconda con este breve poema de solo 6 versos? Sí, a mí lo que me llamó bastante la atención, aparte de la brevedad, lo conciso, ¿no?, que es en la voz poética, Ajá. es la forma de la estructura, cómo la ha fracturado, ¿no? Por ejemplo, un encabalgamiento que vemos con yo soy tu huacal, el que te derramas, ¿no? Esa forma de cómo partirlo y enfatizar justamente el verbo de derramar y unirlo justamente con esta idea de conservación, porque al indicar de que se derrama sin perderte, está indicando de que en esta medida lo recibe y lo conserva. Así también, es. El siguiente verso no ha decidido fracturarlo, más bien lo ha mantenido extenso a comparación de los otros, que son mucho más breves, para enfatizar, ¿no?, el significado. Creo que yo, desde mi perspectiva, creo que es lo que sintetiza en sí el poema, porque todo se basa a esa explicación, ¿no?, en base al amor, porque enfatiza lo que es el amar, el yo poético. Entonces es que se realiza toda esta acción. Sí, efectivamente, sí, en esta visión diríamos, si quisiéramos ver alguna secuencia, diríamos que los 2 primeros versos son como una suerte de introducción, no tienen tanta connotación. Yo soy tu cama, de hecho sí tiene una gran connotación, tu suelo, pero a partir de ahí, ¿no?, soy tu huacal, en el que te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla y la guardo. Es una totalidad, ¿no? Como usted decía, es una contradicción entre este derramarse y no perderse, ¿no?
es como cuando algo se derrama y ya no se puede recuperar. Se derrama el agua, imposible, imposible recuperarla. En cambio acá, como lo que está en juego es esa semilla justamente alude a alude a ese elemento con el cual se forma el ser humano, que se une los dos elementos, el masculino con el femenino, y es ella, la amante, la mujer, la que guarda esa semilla, guarda la semilla y la guardo, ¿no? Ahora, ese guardar implica un crecimiento, ¿no? Implica un desarrollo hasta la plasmación del ser humano. Y como detalle, como decíamos también creo que la pasada, ese te derramás, ¿no? Parece propio de los nicaragüenses como los argentinos, no pronunciar te derramas, sino te derramás. Y eso le da más fuerza, ¿no? Eso me llamó la atención, por eso revisé el original como Estate Cuidado y vi que efectivamente ellos usan, tienen algunas diferencias. Me parece que también usan el voceo, ¿no? De la misma poeta también hemos seleccionado este otro texto. Sí, profesor, como una acotación, también había encontrado algunas lecturas que la propia poeta había leído sobre su obra, Ajá. sobre sus poemas, y sí, justamente estaba remarcando lo que usted menciona, ¿no? Justamente esto de ramas y estas formas diferentes del castellano, ¿no? Y ella cuando, por ejemplo, lee sus propios poemas, también se nota este acento diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, sí, son pequeñas diferencias propias de las variedades que el español americano asumió en nuestro continente, formas que nos sirven para diferenciarnos del uso de los españoles, aunque en el caso de Belli creo que no, simplemente es un detalle, ¿no? Pero no impide de ninguna manera la comprensión plena del texto, ¿no? Entonces acá tengo un poema y con eso acabamos lo que corresponde a las formas poéticas. Dice el poema de Gioconda Belli, Biblia, así le llama, Biblia. Sean mis manos como ríos entre tus cabellos, mis pechos como naranjas maduras, mi vientre un comal cálido para tu hombría, mis piernas y mis brazos sean como puertas, como puertos para tus tempestades, mi pelo como algodón en rama, todo mi cuerpo sea hamaca para el tuyo y mi mente tu olla, tu cañada, ¿no? Tu cañada. Ahí tenemos otra forma poética que emplea, comparándola con otras formas poéticas o de otras mujeres o de otras poetas. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que le sugiere este poema? ¿Qué comparaciones, qué elementos novedosos tiene esta forma poética, además del título en sí mismo, ¿no? Que también ya tiene mucha connotación? Creo que se resalta más esto, el aspecto más, no sé si sea el término correcto, el aspecto más sensual. Yo lo sentí como que una descripción desde la perspectiva de un poético, pero una descripción muy explícita, por ejemplo, con naranjas o ríos. Claro. Y creo que hace más énfasis en el acto que en lo que signifique. Porque en el primer poema, por ejemplo, en de Yo Soy,
siento que hace más énfasis en el aspecto de la reproducción, lo que ello significa, lo que ello conlleva el acto sexual como un significado, ¿no? Y en este siento que hace más énfasis al acto tal cual y no tanto a un porqué. Sí. Y la forma descriptiva también creo que son precisas, esta comparación del hombre con la naturaleza, ¿no? Claro. Los pechos, el vientre. Sí, pues esa especie de coincidencia, ¿no? Esa especie de complementación, ¿no? Como esa canción dice, cóncavo y convexo, es decir, que como que los hombres y mujeres estamos hechos para juntarnos, para complementarnos, ¿no? Y de esa complementación surgen muchas metáforas, surgen muchos símiles, muchas comparaciones que pueden ser del orden visual, del orden de la forma, como cuando dice mis pechos como naranjas maduras, ¿no? Mi vientre un comal cálido para tu hombría. Qué extraordinario, ¿no? Y esto, me gusta mucho esto, mire, el juego con puertos y puertas, cuando dice mis piernas y mis brazos sean como puertas, como puertos para tus tempestades. Eso es algo extraordinario realmente, esta expresión, mis piernas y mis brazos, porque finalmente como seres humanos deseamos ser abrazados, deseamos abrazar, ¿no? Deseamos juntarnos, porque dice no solo los brazos, sino las piernas, mis piernas y mis brazos sean como puertas, ¿no? Es decir, literalmente eso, que se abren, pero también como puertos para tus tempestades. Mi pelo como algodón en rama, todo mi cuerpo se hamaca, todo mi cuerpo se hamaca para el tuyo. Esa importancia del verbo, del movimiento, sea hamaca para el tuyo, y mi mente, tu olla, tu cañada, ¿no? Es realmente un poema extraordinario, una prueba de cómo esta gran poeta que es Yoconda Belli realmente tiene logros expresivos. Ve usted que trabaja mucho la forma, trabaja mucho las figuras, las imágenes, la sensualidad, lo erótico, la complementación hombre-mujer, tiene una precisión en ese aspecto. Eso es, digamos, en el caso de ella, pues el valor de su poesía, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos textos alusivos a los tipos de poesía según predomine aquel aspecto de la realidad. Claro, este poema, por ejemplo, tiene punto de contacto, puede tener punto de contacto con la forma también. Me gustaría alguna opinión sobre la forma, pero también con la capacidad que tiene la poesía de mostrar todos los aspectos de la realidad, no solo los eróticos, no solo los culturales, sino también, bueno, los cotidianos, ¿no? Por eso tomé esta poesía de una poeta peruano-chilena, diríamos así, porque ella ha vivido muchos años en Chile, actualmente está en el Perú, y me gustó este poema, lo puse como un ejemplo de tipo de poesía. Vamos a ver qué función cree usted que predomina en este poema, de acuerdo a este criterio que también nos hemos tomado en cuenta, ¿no? Es decir, que como en Vallejo, yo puedo encontrar poemas que se refieren a él mismo, a sí mismo, otros poemas que aluden a un tú,
etcétera, pero también puede encontrar poemas alusivos a su tierra, a Santiago, o algún lugar, o alguna vivencia, alguna circunstancia de una ciudad. Eso es lo que quisiera que veamos en este poema llamado de Lucy Calvo, peruana, repito, que se llama Sacando Cuentas, ¿no? Sacando Cuentas. Lo voy a leer yo, no porque quiera acaparar, sino que como lo he leído, más bien usted está cumpliendo una magnífica función, extraordinaria función, percibiendo como lectora selecta que es esos detalles tan interesantes, esa razón por la cual yo seleccionó este poema que se llama Sacando Cuentas, que dicho sea de paso, es una expresión, ¿no?, que usamos con frecuencia, decimos sacando cuentas, voy a sacar cuentas, siempre estamos sacando cuentas finalmente, ¿no? ¿Cómo voy? Entonces es algo esencial. Bueno, pero ella presenta esta frase de esta manera, dice, era de mañana y era el campo, aún lo reconoce mi mente urbana, un amanecer de aquellos en que parece que todos los pájaros han sido citados a comparendo, un momento de esos en que impávidamente uno se atreve a asomar en un charco limpio la cara impregnada de ciudad y mirando a través de los ojos cansados de semáforos oscuros, los pies aburridos de veredas rotas, el cuerpo asustado de autos asesinos, comprender que ya no hay motivo para tanto temor, porque el daño supremo, el dolor absoluto, el amor infinito ya ha sido causado, ya ha sido sentido, ya ha sido olvidado, ¿no? Bien, allí tiene entonces esta forma de, que utiliza Lucy Calvo en una antología publicada en el año 2007. Es una antología que reúne poesía chilena y peruana, y bueno, me pareció también un poema pertinente, un poema que desde otra perspectiva, de otro punto de vista, que a partir de otra experiencia, sin embargo, se propone mostrarnos la realidad, porque la poesía es eso, mostrando la realidad desde otros puntos de vista. No sé qué le pareció este texto. Bueno, hace más énfasis a la función referencial. Así es, así está es. hablando de un lugar en específico y cómo le afecta a la poética. Lo que me llamó bastante la atención, bueno, en la primera parte más que nada nos sitúa, ¿no? Se sitúa sí. y hace una suerte de descripción a su entorno, y creo que lo primordial para entender el texto está en la última parte, ¿no? En esta anáfora sutil que hace en la última parte, esta rima consonante que nos genera cierta analogía, cierta símil entre significado y significado, ¿no? Causado, sentido, olvidado. Lo pone en forma comparativa al utilizar esta anáfora al inicio, ¿no? Esta repetición, sí. Y esta rima consonante también al final. Entonces genera esta claro. símil entre estas palabras. Y ahí sí. Creo que está lo primordial, ¿no? de todo el texto, porque pareciera que al inicio simplemente una descripción se va más como a lo prosaico. A mí me dio esa sensación. Ajá. Pero en el final creo que está lo esencial. Lo esencial. ¿Y por qué estaría lo esencial en esta última parte, diría usted? Porque más allá de lo gris quizá que se pueda percibir
toda esta ciudad que nos describe, como ella misma menciona, pues el daño ya está hecho, ¿no? Ya está, como que es tanto así. Por ejemplo, ella menciona, me gustó mucho esta parte que dice el cuerpo asustado de autos asesinos. Claro. Este objetivo de autos asesinos, y a pesar de ella no tener ningún miedo, porque ella menciona que no tiene miedo. Sí, porque pues. ya todo está resuelto, todo ya ha habido un dolor previo más fuerte, algo que ya lo ha consumido tanto de que no, como que no tiene Claro, temor y todo claro. esto ya no le impacta. Sí, pues. Ahora, otro aspecto que también se destaca en este poema es el contraste que hay entre el campo y la ciudad, ¿no? Entre la vida tranquila, la vida apacible del campo y la vida caótica de la ciudad, como dice, de los ojos cansados de semáforos oscuros, ¿no? La cara impregnada de ciudad y mirando a través de los ojos cansados de semáforos oscuros, los pies aburridos de veredas rotas. Está hablando de la experiencia de vivir en una ciudad, ¿no? El cuerpo asustado de autos asesinos. Esa es la ciudad. Está describiendo la ciudad, ¿no? La ciudad en la que ella habita, pero de la que se ha alejado brevemente para ir al campo, aunque todo esto, sin embargo, termina en esta gran conclusión, como señala, dice comprender que ya no hay motivo para tanto temor, porque el daño supremo, el dolor absoluto, el amor infinito, ya ha sido causado, ya ha sido sentido, ya ha sido olvidado, ¿no? Es un hermoso poema, efectivamente, que habla de esta vida humana escindida, ¿no? De esta vida humana en peligro, de esta vida humana sujeta a leyes que han sido creadas por el sistema, que han sido creadas por el modo de vida gregario que tiene el ser humano, y que, bueno, de vez en cuando el ser humano puede escapar de esa realidad y ir hacia otra realidad que conoce. Para la mayoría de los seres humanos, la migración o el cambio de ambiente, de un ambiente a otro, es una experiencia que puede enriquecernos, que puede, pero al mismo tiempo, como bien dice usted, ya no hay motivo para tanto temor, porque el daño supremo, el dolor absoluto, el amor infinito, ya ha sido causado, ya ha sido sentido, ya ha sido olvidado, ¿no? Hay una plenitud en señalar que pues la condición humana está sometida a esas leyes y no queda sino tomarlas en cuenta, ¿no? Bien, luego acá tenemos del propio Oscar Hahn, autor al cual hemos dedicado varios poemas, este hermoso poema que se llama Reloj de arena. Dice: desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano, allá abajo palpita tu condena. Estas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical, vas con ellas fluyendo hacia el abismo, vas goteando hacia el fondo del cristal. ¡Ay! Cómo entre los versos te deslizas, mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño. Viento pisas, casi vacío el otro vaso está. Se te acaba la arena, no hay demora. Despídete, lector, llegó tu hora. ¿No? ¿Qué le pareció este texto de
dirigido al lector, ¿no? ¿Qué le pareció desde el punto de vista de la forma o del, en fin, quizás sea también una forma de arte poética? Bueno, hay otros temas que creo que son importantes. Utiliza aquí Oscar Hahn bueno, el título es hermoso, remite a este objeto que ahora ya no existe en hora mala, porque es un reloj muy hermoso, el reloj de arena, ¿no? ¿Qué sugerencias le trae, señorita Mita, este poema Reloj de Arena? Bueno, en este poema prevalece más una forma apelativa, ¿no? Se dirige a alguien específico, y sí, como usted mencionó, podría ser una forma poética también, porque está tomando la temática del crear, ¿no? A mí me llamó bastante la atención esta forma visual que propone con respecto a la creación, ¿no? El reloj de arena como el tiempo de duración de vida del poeta. Sí, pues el tiempo, ¿no? El tiempo es el gran tema de este texto, desdichado lector, ¿no? Claro, y solamente es como si pusiera como que su único momento vital o su vida, o lo más vital quizá de su vida, esto queda justamente en la lectura, ¿no? En el texto. Sí. Ahí está la esencia de su vida, ahí está la vida. Y una vez que se acaba, ahí es muy específico, dice, despídete del lector, ¿no? Entonces esta forma de verlo quizá puede ser como él entiende que la vida está justamente en eso, podría ser un sentido de vida que le otorga, ¿no? Sí. De que en la lectura se encuentra justamente la vida o lo sensacional de la vida, y lo resto podría ser como complementos. Yo siento que le da mucho énfasis, mucha importancia a todas estas líneas, y la forma también visual como lo pone, de arena vertical. Vertical, va sí. Y repite también el vas, para enfatizar esto de goteando, fluyendo. Sí, esa forma como está cayendo. Me pareció muy visual y una muy visual, es muy por... visual, como usted dice. Acá trabaja mucho la forma, el reloj, ese reloj que conocemos, ¿no? Que nos imaginamos, realmente es un objeto muy bonito que mide uno de los aspectos esenciales de todo ser humano, sea poeta o no, ¿no? Que es el tiempo, el paso irreversible del tiempo. Y acá, Oscar Hahn le dice al lector, ¿no? Desdichado lector, tuya es la mano, es decir, es tu decisión la que hace que este poema se lea. Prácticamente aquí le está planteando al lector el reto de leer o no leer. Por eso podríamos decir que este poema, no sé qué le parezca la idea, pero este poema, claro, tiene que ver con el arte poética, pero quizá con el arte poética del lector, también con el del autor, ¿no? Mejor dicho, que el autor, el creador, lleva al lector a descubrir qué es lo que hace un lector cuando lee un poema. Lo describe, eso es lo importante, que como usted dice, con imágenes describe qué es lo que pasa cuando yo leo el poema. Y lo repito, desdichado lector, tuya es la mano que puso en marcha este reloj de arena. Es decir, un poema es un reloj de arena. Las sílabas ya caen grano a grano. Qué maravillosa metáfora, las sílabas ya caen grano a grano. Allá abajo palpita tu condena, ya está anunciando la condena, el final de todo, el final del tiempo, el final del poema. Estas líneas que miras ahora mismo, es decir, está diciendo, esas líneas que miras ahora mismo son columnas de arena vertical
Y es que la poesía, o el lenguaje, mejor dicho, lleva hacia eso, ¿no? Vas con ellas fluyendo hacia el abismo, vas goteando hacia el fondo del cristal. Hay como entre los versos que te deslizas, mira cuán bajo has descendido ya. Tiene el sentido físico, ¿no? Y que entonces cuando uno lee, ¿asciende o desciende? Acá parece decirnos Oscar Hahn que cuando leemos descendemos, ¿no? Bueno, puedo decir descendemos a la profundidad, pero acá le da el otro sentido, me parece, el de que el tiempo se acabó. Mira cuán bajo has descendido ya, de peldaño en peldaño, viento pisas, casi vacío el otro vaso está, lógico, ¿no? Se te acaba la arena, dos puntos, no hay demora, despídete, lector, llegó tu hora. Llegó tu hora de terminar leer el poema, llegó la hora de terminar tu vida, en fin, todas las posibilidades que se puedan, diríamos así, considerar con respecto a esta imagen extraordinaria del tiempo. Pues al ser humano siempre le ha preocupado medir el tiempo, ¿no? Y por eso inventó, en los tiempos del pasado, inventó este objeto extraordinario, porque muy rápidamente nos dimos cuenta que vivíamos dentro de la temporalidad, vivíamos dentro de un vendaval que nos tenía en movimiento permanente, perpetuo, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Vamos a ver este poema de Nicanor Parra. Profesor. Sí. Sí, con respecto al poema también, por ejemplo, también me volví a leerlo ahorita y Siga. me trae a la mente la idea de esto de que el texto existe justamente a partir del momento en que es leído, ¿no? Y creo que este poema también ratifica esa idea. Existe el lector, existe el poema, Claro. el texto en el momento preciso de que se crea justamente esa temporalidad, que es plasmado obviamente por Oscar Hahn a través del reloj de arena, ¿no? Y usted mencionaba también esta forma física en cual se deslizaba el poema, y claro, también me parece asertivo, pero es curioso cómo en cierta manera la voz poética se burla de nosotros a la hora de leerla, porque el tiempo avanza también en el momento en que estamos hay una, como usted dice, hay una sensación de burla, una sensación de, como de, no, pues no, la palabra no es burla está bien, ¿no? Es eso lo que hace, como decirle, tu suerte está echada, ¿no? No tienes escapatoria, ¿no? Desdichado lector. Tuya es la mano, es decir, nos está diciendo que somos los seres humanos los que decidimos nuestra vida, los que decidimos la vía que vamos a seguir. Y en el caso específico de este reloj de arena, está hablando del lector. Yo diría este desdichado lector se podría extender a todos los seres humanos, porque finalmente todos tenemos la desdicha de ser mortales, si queremos verlo así, y depende de nosotros el comprender esa circunstancia y el actuar en consecuencia. Es decir, pero ahí no tenemos alternativa, ni como lectores, ni como profesores, ni como ingenieros, ni como médicos, ni como abogados, etc. No tenemos alternativas. Este reloj de arena es un símbolo de lo que es nuestra vida, ¿no? Incluso en ese sentido de la descendencia, porque nacemos pequeños, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, alcanzamos una plenitud, realizamos ciertos objetivos en la vida, nos hacemos plenos, a veces nos soñamos que el tiempo no tiene nada que ver con nosotros,
pero de pronto, pues, como bien dice el poema, se te acaba la arena, no hay demora, despídete, lector, llegó tu hora. Eso es otro como para un epitafio, ¿no? Como para un epitafio que me hace recordar una anécdota de un señor judío. Es una anécdota al margen, pero tiene que ver con este epitafio. Dice, este señor judío le prestaba dinero a medio mundo, como es lo que le asignamos a los judíos, la función de prestarle a medio mundo y sacarle pues los ojos con los intereses. Entonces había muerto el judío, lo llevaron al cementerio y alguien puso un epitafio que decía, aquí yace Jacobo, a quien el pueblo debió mucho, era prestamista. Ese es el sentido, ¿no? A quien el pueblo entero debió mucho, era prestamista. Ese es el sentido literal e irónico de que este hombre poderoso que prestaba dinero, bueno, de alguna forma se le homenajea, pero a la vez se le, como hace Oscar Hahn con el lector, se le reprocha, ¿no? Se le reprocha, porque acá hay un reproche cordial de Oscar Hahn cuando dice, desdichado lector, tuya es la mano, ¿no? Y de ti depende, de ti depende que haya o no haya escritores. Tú nos haces. Es decir, también este poema tiene que ver con que nosotros los lectores somos cómplices, somos sin duda compañeros. Por eso hay ese famoso poema que dice, yo no digo mi canción sino a quien conmigo va. Es una canción española, ¿no? Es decir, como decía, creo, no sé si en esta clase o en la otra, creo que era en la otra, no me acuerdo bien. Lo cierto es que la literatura, la poesía, necesita de ambos, necesita del escritor, sin duda, pero también necesita de nosotros. Y curioso que al final, el único que no es desdichado es el texto. ¿Por qué? Porque el autor va a morir y le dirá entonces, despídete, autor, llegó tu hora. El lector, idem, el poeta le puede decir, como le dice aquí, despídete, lector, llegó tu hora. ¿Quién es el único que queda? El texto que alguien plasmó al paso del tiempo, al paso del reloj de arena, y luego lo han leído y lo seguirán leyendo muchos lectores, pero todos esos lectores también en algún momento les llegará su hora y chao. Pero el poema, si es un poema que permanece en el tiempo, seguirá. Finalmente, lo único que dejamos salirnos es lo que hemos hecho. Es lo que también dice Octavio Paz en un poema que en una clase anterior he citado, cuando él habla de las cosas. Todos los seres humanos tenemos cosas de diferente tipo. La casa está llena de cosas, ¿para qué? Para poder vivir. Son nuestras, nuestro televisor, nuestros libros, nuestro dormitorio, las tazas en las que tomamos el desayuno, los aparatos con los que trabajamos, etcétera, 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 ¿no? Pero todas esas cosas que son entrañables para nosotros, que son parte de nuestra vida cotidiana, no se van a dar cuenta cuando nosotros nos vayamos de esta casa, no. No les va a importar, ni se van a dar cuenta que nosotros, que convivimos con esas cosas muchos años, simple y llanamente no se ignorarán, ni siquiera se habrán dado cuenta que nos fuimos. ¿Por qué? Porque son cosas y por tanto no tienen conciencia, no para esas cosas
nosotros no contamos para nada, ¿no? Eso es algo que también, bueno, este epitafio en realidad vemos que es válido para todos, ¿no? Despídete, llegó tu hora, ¿no? Llegó tu hora. Buenas las observaciones que usted ha hecho. Vamos a ver ahora con este otro irreverente poeta que es Madrigal. Quiero ver hasta allá. No está. Dice Madrigal de don Nicanor Parra, que dicho sea de paso, él desafió al tiempo, porque creo que vivió más de 100 años, vivió don Nicanor Parra, y por ahí leía un apunte que fue tan revolucionaria la revolución formal que hizo Nicanor Parra en la poesía chilena, ¿no? Fue tan revolucionario en su nueva forma creo que hay un poema en nuestra antología alusivo a algunos de los temas, pero fue tan revolucionaria, he leído por ahí, que incluso el propio Neruda, que era ya una estrella cuando Nicanor comenzó su camino, se quedó tan impactado que le obligó a Neruda, nada menos, a cambiar su tipo de poesía. Dice que después de haber leído a Madrigal, Neruda dejó la voz solemne, dejó la voz de Júpiter que tenía, y en cambio adoptó la voz cordial de odas elementales. Vea usted la importancia que tiene la forma, la importancia de cómo una nueva manera de decir las cosas o una nueva actitud puede traer una revolución. Eso es lo que he leído, y creo que ha sido con Han u otro autor, pero eso es lo que ocurrió literalmente con este poeta Nicanor Parra, ¿no? Madrigal, vamos a leerlo, dice: yo me haré millonario una noche, gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes. Es un espejo cóncavo o convexo. Me parece que el éxito será completo cuando logre inventar un ataúd de doble fondo que permita al cadáver asomarse a otro mundo. Ya me he quemado bastante las pestañas en esta absurda carrera de caballos en que los jefes son arrojados de sus cabalgaduras y van a caer entre los espectadores. Justo es entonces que trate de crear algo que me permita vivir holgadamente, o por lo menos me permita morir. Estoy seguro de que mis piernas tiemblan, sueño que se me caen los dientes y que llego tarde a unos funerales. Bueno, ahí él ha usado, por ejemplo, para el título de su poema, el nombre de una forma poética como es Madrigal, ¿no? No sé si usted tiene a la mano, yo no recuerdo, claro, es un tipo de poesía lírica, pero no sé qué sea lo propio del Madrigal, quizás se acuerde usted ahora, en todo caso, qué le dice este poema de Nicanor Parra, qué le sugiere como lectora que usted va a tener que lidiar pues con sus alumnos, consigo mismo, con sus lectores, cómo valorar esta ironía o esta creatividad o este deseo que tiene el poeta. Miren acá lo importante, creo que es el deseo del poeta, la situación en la que está y lo que desea a partir de esa situación. ¿Qué diría señorita Mitak? Bueno, me pareció bastante llamativo el uso del madrigal como el título, sí, debido a que normalmente pues, se utiliza con un tema amoroso, ¿no? Tema amoroso, claro. Y esta vez como aborda el poema desde una perspectiva existencial. Es
algo contradictorio, pero también podría significar el anhelo, al utilizar el madrigal como tema amoroso, quizá para él sea tanto el anhelo que de poder morir con algo de decencia, entre comillas, porque pide que en algún momento también tenga algo de dinero para vivir holgadamente, que le permita morir. Justamente quizás ese sea su anhelo tan amplio que ha utilizado justamente el madrigal como muestra de su afecto hacia este deseo, ¿no? Claro, en todo caso le ha dado otro sentido al término de madrigal, no le ha dado el sentido tradicional, ha modificado el sentido con que usualmente, ¿no? Lo interesante también creo que es esa capacidad que tiene, mire usted, dice, gracias a un truco que me permitirá fijar las imágenes en un espejo cóncavo o convexo, ¿no? ¿Cómo interpretar estos versos cuando sabemos que ya este objeto ha sido creado, ya existe el espejo, tiene algún sentido oculto que no me ha sido permitido captar? ¿Qué dice usted? Bueno, que el sueño de él es ser millonario en principio, ¿no? Y una de las primeras formas que se le ocurre decir, gracias a un truco que me permitirá, fijar las imágenes en un espejo cóncavo o convexo. En cierta medida está hablando sobre la forma en la que él se ejerce, ¿no? En algo de que ya existe ahí y que él lo plasma a través de las palabras. Es como la gente no se da cuenta de estas imágenes que las percibe, pero que claro. las imágenes en todo el mundo. Sí, pues. El espejo cóncavo sería pues la función visual que tenemos todos, ¿no? Que ya existe y cómo es que puede utilizarlo a su favor y gracias a eso se hará millonario, ¿no? Es un gran Claro. Claro, porque está aludiendo, bueno, a un elemento tan importante como es el espejo, ¿no? Este sí me pareció francamente, me pareció gracioso. Dice, me parece que el éxito será completo cuando logre inventar un ataúd de doble fondo que permita al cadáver asomarse a otro mundo. Algo genial, ¿no? Algo genial, algo digno de la ironía de Parra. ¿Qué le parece a usted esta imagen? Sí, también me causó bastante ironía cuando leí esto de crear un ataúd de doble fondo. Es una burla también, claro. Es ironizar la muerte, ¿no? Sí, pues. Es ver quizá la muerte desde otra perspectiva y burlarse justamente de ella también. Sí, claro, tiene que ver también con que, claro, siempre el ser humano, en el fondo, desea que haya otro mundo, o por lo menos algunos piensan que hay otro mundo que es justo. Esa es la idea con la que juega el cristianismo, con la idea de que en el otro mundo vamos a ser felices, pero yo dudo, francamente, si es que existe ese otro mundo, dudo que sea un mundo feliz si está poblado de seres tan extraños como somos los humanos. En ese caso yo prefiero... es bastante llamativo cómo lo contrasta, ¿no? A partir de la imagen de cadáver, sabiendo que el cadáver pues, es una forma física, claro. Y el otro mundo es algo ya quizá más inteligible, ¿no? Que no se puede percibir, no es algo sensorial. Y justamente lo irónico se va en utilizar esto en un solo verso, ¿no? Estos dos términos. Sí, que permita al cadáver asomarse a otro mundo, ¿no? Entonces, y esta estrofa que dice, ya me he quemado bastante las pestañas en esta absurda carrera de caballos en que los jinetes son arrojados de sus cabalgaduras y van a caer entre los espectadores. ¿Cómo interpretaríamos? Requiere una interpretación literal o una interpretación de qué tipo, ¿no? Es una imagen, bueno, parte de esto, ya me he quemado bastante las pestañas, es decir, es una imagen para decir, he trabajado mucho, me he roto los sesos pensando, ¿no?
en esta absurda carrera de caballos en que los jinetes son arrojados de sus cabalgaduras y van a caer entre los espectadores. Es una imagen perfectamente, diría, verosímil, pero no sé si usted le encuentra otro sentido. Yo lo entendí de otra manera, en el sentido de que ya me quemó bastante de pestañas, claro, en que tanto ha meditado, pero en la carrera de caballos lo entendí metafóricamente, y en el momento en que se caen los espectadores, en el hecho de ver a las personas en su cotidianidad, están tratando de competir entre ellos, ¿no? Como ellos tratan de competir. Creo que la poética observa todo esto, y a pesar de que tanto compiten, igual no llegan a algo en específico, igual se caen entre los espectadores, entre todas estas personas que siempre buscan esto, causar juicios con respecto a su vida, ¿no? Sí. Yo lo sentí así, de que él se queda visualizando justamente que para él, como él lo denomina, es absurdo, está esta competencia entre personas y entre vidas, y cómo simplemente se caen y no llegan a nada. Bueno, dice, justo es entonces que trate de crear algo que me permita vivir holgadamente, ese parece ser su sueño, ¿no? O que por lo menos me permita morir. Ese está en una situación de las alternativas, o vive holgadamente o que me permita morir. Estoy seguro de que mis piernas tiemblan, sueño que se me caen los dientes y que llego tarde a unos funerales, ¿no? Llego tarde a unos funerales. Bueno, vamos a concluir esta sesión de lectura de poemas para variar con otro texto de Hahn que se llama Una noche en el Café Berlioz. Este café me parece que es famoso, pero no sé por qué, o quizá tenga usted el dato. Dice el poema, vamos a hacer una lectura, dice: yo he visto su cara en otra parte, le dije, cuando entró en el Café Berlioz. Soy de otra dimensión, contestó sonriendo y avanzó hacia el fondo del salón. Ella finge escribir en su mesa de mármol, pero me observa de reojo. Desde mi mesa veo su cuello desnudo, como un aerolito cruzó mi mente el rostro de Muriel, mi amante muerta. Usted es zurda, le dije acercándome, hacemos la pareja perfecta. Tomé su lápiz y escribí, te amo, con mi mano derecha en la servilleta. Rey del lugar común, respondió sin mirarme, mientras le echaba azúcar al té. Me ha clavado una estaca en el corazón, me ha lanzado una bala de plata, me ha ahorcado con una trenza de ajo. Volví confundido a mi mesa, con la cola de diablo entre las piernas. En este punto la sombra de los clientes pagaron y se fueron del Café Berlioz. Váyanse espíritus, les dije furioso, agitando mi paraguas chamuscado. ¿Hay alguna Muriel aquí?, gritó la mesera desde el umbral. Cuando ella caminó hacia la puerta, vi que tenía una cruz en la mano. Por favor, tráigame la cuenta, que ya está por salir el sol. La lluvia penetra por los agujeros de mi memoria. Muriel, Muriel, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Este es un poema bastante extenso, relativamente extenso. Tiene algunas impresiones a partir de esta probable primera lectura.
Una noche en el Café Berlioz, es un poema narrativo, diríamos así, ¿no? Pero no sé si tiene algunas sugerencias sobre el sentido que tiene este poema, que nos está planteando, de qué nos habla. Hay hay personajes en el poema, cosa que no es usual en los poemas de Han. El poeta observa y describe algunos comportamientos, se ve a sí mismo, en fin, crea también ciertas imágenes. El rostro de Muriel, mi amante muerta, usted es zurda, le dije acercándome, hacemos la pareja perfecta. Tomé su lápiz y escribí te amo, con mi mano derecha en la servilleta. Rey del lugar común, respondió sin mirarme mientras le echaba azúcar al té. Me ha clavado una estaca en el corazón, me ha lanzado una bala de plata, me ha ahorcado con una trenza de ajo. Volví confundido a mi mesa con la cola de diablo entre las piernas. En este punto las sombras de los clientes pagaron y se fueron del Café Berlioz. Váyanse espíritus, les dije furioso, agitando mi paraguas chamuscado. ¿Hay alguna Muriel aquí?, gritó la mesera desde el umbral. Cuando ella caminó hacia la puerta, vi que tenía una cruz en la mano. Por favor, tráigame la cuenta que ya está por salir el sol. La lluvia penetra por los agujeros de mi memoria. Muriel, Muriel, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Bueno, es un poema retador, es un poema que quizá requiera de algunas claves. ¿Cómo ve usted en la lectura así de conjunto? Es diferente a varios de los poemas de Muriel, de Oscar Hahn. ¿Qué le ha sugerido? ¿Qué le trae como reacción, como lectora de este poema que tiene varias sílabas? Supongo que usted lo tiene a la mano también en su material. ¿Qué importancia tiene el Café Berlioz? Quizá es un café que tiene una historia, porque dice una noche en el Café Berlioz, ¿no? Ubica ahí un cronotopo en el cual suceden varias acciones de las cuales va dando cuenta el poeta, ¿no? Entonces, en ese sentido sería pues interesante ver si tiene algunas opiniones, algunos apuntes, porque quizá el poema lleve algunas claves que sean necesarias de ser consideradas. ¿Cuáles serían sus primeras impresiones? A mí me llamó la atención las características de vampiro, no sé si lo puede llamar de esa manera, porque en un primer lugar entendí que cuando menciona la cola como una suerte de demonio, pero de ahí la figura de vampiro que le otorga por la estaca y la bala de plata. Y esta forma como hace referencia también a su relación con la mujer. El Café Berlioz en sí no tengo entendido el lugar en específico, pero la connotación que le da es bastante fuerte, porque como menciona que es de otra dimensión y a partir de eso ellos tienen un encuentro en este lugar. Entonces esto sí, le da un significado más profundo. También me llama la atención cuando menciona que Muriel es su amante muerta. Entonces, claro, esta suerte de espíritus lo veo como una representación del bien y él como una representación del mal.
Sí, yo creo que es un poema que, en fin, habría que darle una nueva lectura, algún nuevo acercamiento. Claro, hemos captado algunas, pero de todos los poemas de Han es el que me pareció el más retador, por eso lo puse. Quizás detrás, digamos, haya una historia, porque hay una historia, ¿no? Pero es una historia un tanto misteriosa, una historia que tiene que ver con la muerte, sin duda, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos por el momento aquí, señorita Mitak. Le agradezco muchísimo por sus constantes y brillantes participaciones. Estamos hoy 10 de diciembre, entonces nos veremos el 15, sí, el 15 que tenemos clase. Ahí, bueno, ya tienen ustedes las pautas para los exámenes parciales, así que ese día, en todo caso, las volveremos a señalar, aunque ya están indicadas. Incluso la fecha de entrega hemos fijado para el jueves 17, ¿no? Ya están dadas las pautas, así que ya nos veremos el día 15 de diciembre, señorita Mitak. Muchas gracias por su asistencia y su constante participación. Muy amable. Buenas tardes. Ok, profesor, buenas tardes. Hasta luego.